Bienvenidos a un nuevo episodio de Osmancito Podcast. Por senderos de la historia, la filosofía te da gloria. Con la sabiduría del alma, encuentra la paz y la calma. Descubre el saber esotérico, un viaje profundo y mágico. Bienvenidos a Osmancito Podcast. Osmancito Podcast. Damos la bienvenida a toda la audiencia a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos una misión que es francamente fascinante. Vamos a viajar en el tiempo para adentrarnos en la esencia misma del siglo XVIII. Así es. Y hablamos de una época de contradicciones que son verdaderamente extremas. Un periodo donde nacieron al mismo tiempo las ideas de la libertad moderna y la brutalidad mecanizada de la guerra a escala global. Es un contraste increíble. Totalmente. Y para esto, sobre la mesa hoy tenemos dos documentos clave. Por un lado, extractos del texto biográfico Rousseau el Caminante. Y por el otro, un análisis histórico muy detallado sobre la Guerra de los 7 años. Exacto. Es una misión crucial para quienes buscan entender el mundo contemporáneo. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es ver cómo el mundo moderno fue moldeado casi a martillazos, digamos, por dos fuerzas que parecen completamente opuestas. Claro, porque de un lado tenemos la filosofía rebelde, caótica y superpersonal de Jean-Jacques Rousseau, un hombre que llegó a argumentar que la civilización misma era una enfermedad. Y en el mismo instante histórico, del otro lado tenemos la fría y calculadora maquinaria geopolítica de la Guerra de los 7 años, que muchísimos historiadores consideran el primer conflicto verdaderamente mundial. Son dos caras de una misma moneda que definieron nuestra era. Muy bien, vamos a desglosar esto empezando por nuestro primer tema, el filósofo inadaptado. Rousseau. Sí. Cuando uno lee sobre la vida personal de este hombre, parece casi imposible reconciliar al individuo errático con su tremendo impacto histórico. Es la gran paradoja de Rousseau. Hablamos de un hombre que fue marginado, sufría de una paranoia severa, fue repudiado por la sociedad de su tiempo y vivió prácticamente como un vagabundo, saltando de un lugar a otro. ¿Y sin embargo? Sin embargo, este mismo individuo terminó inspirando la Revolución Francesa, encendió la chispa de todo el movimiento del romanticismo y dejó una huella intelectual en pensadores como Kant o Marx. Es el ejemplo perfecto de cómo alguien que opera completamente al margen de la masa puede alterar el curso de la historia. Y vaya que operaba al margen. Me llamó muchísimo la atención leer cómo inventó la autobiografía moderna con su obra Las Confesiones. Con una honestidad brutal. Brutal, sí. Casi incómoda de leer hoy en día. Relata anécdotas que cualquier otra persona se llevaría a la tumba por pura vergüenza. Hay un episodio específico en su juventud, cuando trabajaba como sirviente, donde él roba una cinta de colores bastante costosa. Ah, sí, la famosa anécdota de la cinta. Y lo revelador ahí no es el robo en sí, sino lo que hace después de que lo descubren. Exacto. Cuando lo atrapan con la cinta, en lugar de confesar el robo menor, entra en pánico y culpa a una joven e inocente sirvienta de la casa que se llamaba Marion. Él dice básicamente que ella se la dio. Sí. Con esa mentira, le arruina la reputación y cualquier posibilidad de conseguir trabajo en el futuro. Y él lo admite en su libro, confesando que la culpa por destruirle la vida a esa chica lo persiguió hasta el último de sus días. Y esa honestidad sin filtros también se extendió a su extraña psicología. Los textos biográficos detallan tendencias claramente masoquistas que se le formaron en la infancia, algo que él analiza con total normalidad. Relata cómo fue castigado físicamente por su tutora. ¿La señorita Lambertier? Esa misma. Y descubre que sentía un placer inmenso en el castigo y la dominación. Es una lectura bastante sorprendente. Sobre todo porque esa fijación infantil luego evolucionó hacia comportamientos de adulto que hoy serían un escándalo mayúsculo. Totalmente. De joven desarrolló la costumbre de esconderse en callejones oscuros para exhibir su trasero a las mujeres que pasaban. Buscando que alguna se ofendiera lo suficiente como para castigarlo físicamente. Tal cual. Termina relatando persecuciones casi cómicas,
huyendo por las calles de un guardia con un sable gigante o de un grupo de mujeres armadas con escobas. Parece una comedia, pero en el fondo nos muestra una mente profundamente atormentada, muy desconectada de las normas sociales. Lo fascinante aquí es como su absoluta incapacidad para encajar en esa sociedad refinada de su tiempo. Esa élite hiperintelectual de los salones de París alimentó directamente su filosofía. Sus traumas y sus peculiaridades no eran un obstáculo para su pensamiento, eran el motor principal. Él buscaba constantemente un refugio, un lugar de aceptación incondicional que el mundo real simplemente no le daba. Y esa búsqueda desesperada de refugio se ve clarísima en su necesidad de encontrar una figura materna. En su deambular, llega a la vida de Madame de Warrens, una mujer noble y encantadora que se convierte en su protectora. La historia de cómo terminan juntos es increíble. Él buscaba básicamente no morir de hambre. Termina en un hospicio y se convierte al catolicismo. Sí, y Madame de Warrens lo acoge, pero la dinámica de esa casa es de película. Totalmente de película. Terminan formando lo que hoy llamaríamos una relación poliamorosa. Rousseau comparte la casa, la vida y el lecho con ella y también con el administrador de la propiedad, Claude Annette. Todos bajo el mismo techo rompiendo cualquier convención de la época. Pero el detalle que me dejó pensando fue cómo la llamaba él. Le decía mamán. Mamá. E incluso continuó llamándola así cuando ya se habían convertido en amantes formales. Él mismo describe que sentía que cometía una especie de incesto emocional al estar con ella, pero era el único lugar donde se sentía verdaderamente a salvo. Es una vida llena de decisiones poco convencionales. Y a pesar de este caos constante, Rousseau se erige como el gran moralista de su época. Y aquí las contradicciones morales alcanzan un nivel difícil de procesar. Claro, porque este es el hombre que escribiría Émile. Una de las obras maestras absolutas de la pedagogía, un tratado sobre la importancia de criar a los niños con amor, comprensión y libertad. Espera, aquí tengo que hacer una pausa obligatoria, porque ¿cómo reconciliamos al autor de ese manual definitivo sobre la crianza amorosa con lo que hizo en su propia vida personal? Es imposible. Tuvo 5 hijos con Thérèse Levasseur, una lavandera analfabeta a la que él consideraba incapaz de aprender o de tener una conversación intelectual. ¿Y qué pasó con esos 5 niños? Los envió a un orfanato. A los 5, apenas nacían. Es una contradicción brutal. Él mismo intentó justificar este abandono repetidas veces. Argumentaba que no tenía los recursos económicos para mantenerlos. Y decía que el ambiente de la familia de Thérèse los iba a corromper. Sí, de manera bastante conveniente decía que estarían mejor siendo criados por el Estado. Pero la realidad es que las tasas de mortalidad en los orfanatos de París en esa época eran aterradoras. La mayoría de sus amigos intelectuales lo criticaron duramente por esta hipocresía. A pesar de todo ese caos personal, de sus abandonos y sus fobias sociales, llega un momento donde toda esa angustia cristaliza en una idea de brillantez pura. Su ataque directo contra la civilización misma. La famosa epifanía en el camino a Vincennes. Los apuntes lo describen casi como una revelación mística. Estamos en el año 1749. Imagina la escena. Es verano, el calor es sofocante, y Rousseau camina a pie desde París hasta el castillo de Vincennes. Iba a visitar a su gran amigo, el filósofo Diderot. Que estaba en prisión por escribir textos que ofendieron a las autoridades, ¿cierto? Exactamente. Diderot estaba preso y Rousseau caminaba regularmente para verlo. Durante uno de estos trayectos se detiene a descansar bajo un árbol y lee en una revista un anuncio sobre un concurso de la Academia de Dijon. La pregunta del concurso era muy simple. ¿La restauración de las artes y las ciencias ha purificado la moral humana? Y la reacción de Rousseau a esa pregunta es extrema. Sufre un colapso físico, casi un estado de trance. Cae bajo el árbol y relata que, cuando finalmente vuelve en sí y se levanta, su chaleco está completamente empapado en lágrimas. En ese instante de claridad absoluta, descubre la tesis que cambiaría el mundo: que el ser humano es bueno por naturaleza y son las instituciones de la civilización las que lo corrompen. Ese momento bajo el árbol es considerado por muchos como el kilómetro cero del movimiento romántico. Con esa idea en la cabeza escribe su famoso primer discurso sobre las artes y las ciencias. Y causa un escándalo mayúsculo en plena Ilustración.
Claro, el siglo de las luces. La élite adora la razón y la tecnología. Y de repente llega Rousseau y afirma que el progreso tecnológico y artístico no eleva moralmente al ser humano. Al contrario, dice que solo trae hipocresía, debilidad, envidia y un deseo insaciable de lujos inútiles. Elogia la ignorancia y la simplicidad de la vida rural como única salvación. Y si el primer discurso fue un escándalo, luego lanza la bomba mayor con su segundo discurso, sobre el origen de la desigualdad. Hay una frase ahí que es absolutamente icónica. Dice, el primer hombre que, habiendo cercado un pedazo de tierra, pensó en decir, esto es mío, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Para Rousseau, reclamar propiedad privada es el pecado original, el origen directo de la guerra, del asesinato y de toda la desigualdad estructural. La reacción de la élite europea nos muestra perfectamente la división de la época. Muchos se sintieron atacados. La respuesta por carta que le envía Voltaire es legendaria. Básicamente, Voltaire le agradece a Rousseau por enviarle su nuevo libro contra la raza humana. Y luego añade esa frase fantástica. Sí, le dice que al leer sus argumentos le dan unas ganas terribles de caminar en cuatro patas, pero que lamentablemente perdió esa costumbre hace unos 60 años. Es una burla elegante y letal. Lo es. Pero subraya el abismo insalvable entre la visión ilustrada del progreso y el pesimismo radical de Rousseau. Aunque leyendo sus obras posteriores, como el artículo sobre economía política o su famosísimo libro El contrato social, queda claro que Rousseau no era solo un anarquista destructivo. Él evoluciona e intenta buscar soluciones. Sí, introduce el concepto de la voluntad general. Argumenta que, ya que la sociedad civil existe y no podemos volver al bosque, el Estado tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos, no solo a la élite. Severos a los lujos y a los ricos para financiar la educación pública para todos. Buscaba una salida más justa al problema sistémico. Pero aquí se da una transición histórica que parece una ironía del destino. Mientras Rousseau decide retirarse a vivir a una cabaña en el bosque llamada l'Hermitage en 1756, huyendo de la toxicidad de París, El mundo real decide darle la razón de la manera más trágica posible. aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Europa entera, liderada por esa misma élite refinada, se lanza de cabeza a una carnicería global que demostraría en la práctica los horrores que Rousseau denunciaba. Pasamos de la teoría al tablero de ajedrez geopolítico. A la llamada revolución diplomática. Es un contraste poético y brutal. Para entender por qué estalla la Guerra de los 7 años, hay que mirar los rencores acumulados en Europa. La emperatriz María Teresa de Austria no podía superar una humillación previa. Había perdido la rica provincia de Silesia ante el rey Federico el Grande de Prusia. Estaba obsesionada con destruirlo. Y se apoya en un diplomático brillante, el conde Kaunitz, quien logra aleterar las leyes de la gravedad de la política europea. Consigue aliar a Austria con Francia. Y esto fue un shock gigante para todo el continente, porque los Habsburgo en Austria y los Borbones en Francia habían sido enemigos mortales durante casi 3 siglos. Derramando ríos de sangre. Y Kaunitz logra esa alianza, saltándose los canales diplomáticos tradicionales. Negocia directamente a través del amante del rey Luis XV de Francia. Madame de Pompadour. Federico el Grande de Prusia había cometido el grave error de burlarse públicamente de ella. Y ese error de arrogancia facilitó que ella convenciera al rey francés de aliarse con Austria contra Prusia. De la noche a la mañana el tablero se voltea y Federico se encuentra completamente rodeado por un anillo de acero. Austria por el sur, Francia por el oeste, Rusia por el este y Suecia por el norte. Y Federico no se iba a quedar sentado esperando. Decide que la mejor defensa es la agresión absoluta y lanza un ataque preventivo. Invade el territorio vecino de Sajonia sin declaración de guerra previa. Tenía a su disposición un ejército altamente disciplinado de 150.000 hombres. El mantenimiento de ese ejército consumió alrededor del 90% de todos los ingresos de la nación. Prusia no era un estado con un ejército, era un ejército con un estado. Al invadir Sajonia, Federico se convierte en el gran proscrito de Europa. Y las tácticas y la carnicería que siguieron son impactantes. Los documentos mencionan la batalla de Lützen como una obra maestra táctica.
En Leuven, Federico se enfrentaba a 73.000 austríacos, teniendo él solo 43.000 hombres. Utilizó una maniobra llamada el orden oblicuo. Hizo creer al enemigo que iba a atacar por un lado, pero movió en secreto a la mayoría de sus tropas para concentrarlas en el flanco más débil del enemigo, Creando una superioridad local abrumadora, rompiendo la línea austríaca. Una genialidad militar que dejó miles de cadáveres. Pero esa genialidad no duraría para siempre contra enemigos más grandes. Llegamos a la batalla de Kunersdorf, donde la realidad lo alcanza. Es el descenso a los infiernos para Prusia. Su ejército es atrapado por una fuerza combinada de rusos y austríacos. Federico pierde 20.000 hombres en un solo día bajo un sol abrasador. Los relatos muestran a un hombre al borde del abismo mental. Llevaba siempre una botella con pastillas de veneno en el bolsillo. Escribía poesía sobre el suicidio a su amada hermana Guillermina. Y en esa batalla, su supervivencia roza lo sobrenatural. Una bala enemiga iba directo a su pecho y se salvó únicamente porque impactó contra una pequeña caja de oro que llevaba en el bolsillo. Además, le mataron a 3 caballos. La desesperación era absoluta. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos algo crucial. Mientras Europa continental se desangraba, Inglaterra ejecutaba una estrategia global maestra. William Pitt el Viejo estaba usando a Prusia como un escudo. Financiaba a Federico para mantener ocupada Francia en Europa. Y mientras Francia gastaba su sangre en Alemania, los británicos se dedicaron a capturar el resto del planeta. Tomaron Canadá tras la victoria de Wolfe sobre Montcalm en Quebec. En la India, las fuerzas de Clive derrotaron a los aliados de Francia en Plassey. Dominaron bases estratégicas en África y el comercio de esclavos. Gran Bretaña construía un imperio global. Pero, volviendo a Europa, hacia finales de 1761, Prusia está en ruinas. Los rusos marchan hacia Berlín. Y entonces ocurre el milagro de la Casa de Brandenburgo. La zarina rusa Isabel muere, de causas naturales. Y hereda el trono su sobrino, Pedro III, quien sentía una admiración casi fanática por Federico el Grande. Era su ídolo absoluto. Pedro III retira a los ejércitos rusos de la guerra. Le devuelve a Federico todos los territorios e incluso le ofrece tropas. Llega al extremo de vestir uniformes militares prusianos en San Petersburgo. Esa decisión salva a Prusia de la aniquilación. El saldo final es escalofriante. 180.000 prusianos muertos. Bajas combinadas que superan el 1.000.000. Francia humillada y en bancarrota. Acelerando su propia revolución. Y Gran Bretaña emerge como dueña de los mares. Prusia se establece como la potencia militar dominante en Europa Central. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia actual? Las fuentes nos muestran 2 raíces entrelazadas del siglo XVIII. Por un lado, la estructura del poder moderno. Imperios globales, militarismo y capitalismo industrial incipiente. Impulsado por la guerra. Y por el otro lado, la semilla de la rebelión moderna de Rousseau. La idea de que el progreso material es una ilusión y el sistema está fundamentalmente roto y oprime nuestra bondad natural. Esto plantea una pregunta importante sobre la moralidad del progreso. La misma civilización refinada de los salones de París y Viena fue la que orquestó la matanza mecanizada de cientos de miles de campesinos uniformados por intereses dinásticos. El horror de la guerra le dio la razón empírica a las quejas de Rousseau. Es una reflexión histórica profunda. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, dejamos un pensamiento provocativo a quienes nos escuchan. Rousseau advertía que la tecnología y las instituciones nos alejan de nuestra esencia humana. Pero la Guerra de los 7 años fue la primera guerra verdaderamente industrializada, impulsando la producción en masa. La provocación es esta. ¿Qué pasaría si Rousseau hubiera entendido que la necesidad misma de hacer guerras cada vez más eficientes sería el verdadero motor del progreso tecnológico que él odiaba? Es el avance tecnológico moderno, inseparable del complejo militar e industrial que se cimentó en esa época de sangre y pólvora. Es una paradoja inquietante. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda en las fuentes. Invitamos a todos a seguir cuestionando el origen de las estructuras sociales en las que vivimos hoy. Hasta la próxima. Que la sabiduría te acompañe mientras tu espíritu se expande. Encuentra la calma en tu interior después de este viaje de valor. Hasta la próxima en Osmancito Podcast. Osmancito Podcast.
Podcast.